Muy buenas. Vamos con el séptimo tema, que es el 9 y el 10 de los apuntes que les hemos entregado. Eh, Parte de esto coincide con lo que hemos visto el año pasado, cuando veíamos la historia universal. Hemos hablado también del liberalismo y de las consecuencias que esto tiene con la Iglesia, dentro incluso de la Iglesia, y sobre todo de los estados hacia la Iglesia. En cierto modo muchas cosas coinciden porque lógicamente es la misma iglesia y es el mismo liberalismo, pero con unas características propias en América, sobre todo después de la independencia. Muchas cosas coinciden con lo que veíamos en el tema anterior, porque cuando hablamos de la independencia no estamos hablando, en el caso del Perú, por ejemplo, de solo 1821. Estamos hablando de por lo menos 10 años, hasta 1831, en el que el Papa acepta las nuevas nacionalidades y de alguna manera empieza a estabilizarse la situación. Entonces, muchas de las cosas que veíamos en el tema pasado van a volver a aparecer ahora. Y toda esa relación, lógicamente, entre el Estado y la Iglesia ha cambiado completamente. Hemos pasado de un regalismo absoluto, en el que la monarquía española y portuguesa pretendían controlarlo todo. Eso desaparece y ahora nuevamente hay que volver a reorganizarse con el Estado, pero las condiciones van a ser muy distintas. Por un lado, hablamos del siglo liberal, pues más o menos entre 1820 y 1920, más o menos. A partir del 20 aparece el comunismo y, digamos, la situación política empieza a cambiar también. Lo cierto es que el liberalismo, hijo de la Revolución Francesa, tiene una disposición heterodoxa. No es una única posición y, por supuesto, no es una posición como en los tiempos de la colonia, en la que se aceptaba en principio a la Iglesia. Aquí va a aparecer el anticlericalismo, quiere decir, se ataca a la Iglesia, en concreto el poder de la Iglesia se quiere controlar, se quiere manejar, y después se va a ser incluso anticatólica, considerando el catolicismo como un atraso para estos países. Muchas de las cosas que vamos a ver todavía siguen siendo presentes en la actualidad. Luego nos vamos dando cuenta, esa es la ventaja de estudiar historia, que nos ayuda a entender mejor el presente. La idea más o menos de fondo es que república e iglesia no pueden caber en el mismo costal. Todas ellas juntas no pueden brillar porque, tal y como se consideraba en esa época, la una hacía sombra a la otra. O dicho más claramente, el poder de la una impedía el poder de la otra, el poder del Estado, el poder de la República y el poder de la Iglesia. Se cae en una hispanofobia, son movimientos de péndulo que tiene la historia, ¿no? De depender de España y ahora todo lo malo es todo lo que vino de España. Hasta ahora, en muchas ocasiones, todavía encontramos también esto, la historia que se estudia en los colegios, que han estudiado la mayoría de ustedes, mantiene esta hispanofobia, esta especie de fobia, significa odio, horror a todo aquello que vino de España, considerándolo absolutamente todo, sin ningún discernimiento ni ninguna discriminación, absolutamente todo lo que vino de España era malo. Empujado, vamos a ver un poquito más abajo, precisamente porque toda la leyenda negra creada principalmente por los ingleses, que son, veíamos ya en el tema pasado, los principales beneficiarios internacionalmente de la independencia de las nuevas repúblicas. Los ingleses son quienes crean esta leyenda negra para satanizar todo lo que hizo España y junto con España también la Iglesia. De tal manera que ese odio a todo lo hispano se convierte en odio a la fe. Y todo lo que es fe se identifica con fanatismo, superstición, atraso. Ahora añaden, estamos en la Edad Media, se dan cuenta, el razonamiento de muchos anticlericales actuales sigue siendo el mismo. Curiosamente, la sociedad ilustrada de aquella época está fascinada, en primer lugar, por Inglaterra, que es la que de alguna manera ha empujado todos estos procesos de independencia, Francia,
que está también cogiendo fuerza en Europa y más tarde va a ir apareciendo Estados Unidos, que va a ser quien gane la hegemonía mundial e internacional. Las nuevas constituciones de los nuevos estados y las leyes de los distintos países van a ser generalmente anticlericales, en contra de la Iglesia, del poder de la Iglesia, del control y de la presencia de la Iglesia. La mayoría consideran a la Iglesia como retrógrada y, por supuesto, no ilustrada, no culta, no preparada. La legislación, por lo tanto, se va a hacer a espaldas del pueblo, lo que sucedía en la época anterior sigue sucediendo ahora. La legislación para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Lo que veíamos el tema pasado de la plutocracia, la oligarquía, etcétera, etcétera. Unos grupos minoritarios de gran poder económico son los que van a manejar los países bajo apariencia más o menos de democracia, cosas que vemos que siguen estando también presentes. Al pueblo se le utiliza como se le utilizó para las guerras de independencia, pero al pueblo es al que menos se le considera. Esto no quiere pasar. Ahora, en esta época hay que considerar dos etapas, que en cada país tienen ciertos matices, pero básicamente son muy similares. La primera etapa golpean la Iglesia, pero no se apartan de ella. Estos liberales, políticamente hablando, intelectualmente, se manifiestan como católicos. Ahí en el texto tienen bastantes ejemplos de políticos anticlericales que después piden una misa y en el hecho de la muerte se arrepienten, y piden la confesión, y piden los sacramentos. La cosa no está tan clara como podría parecer. Lo que la Iglesia sí quiere es que esté ahí, pero que no salga de la sacristía, que no salga de la Iglesia, y manipulamos el poder, la influencia que la Iglesia tiene sobre el pueblo. Hay una segunda etapa en la que estos liberales se van haciendo anticatólicos. No quieren saber nada de la Iglesia, anticlericales, y no quieren saber nada en concreto de la religión católica. La consideran un estorbo, la consideran un atraso, y entonces lo que pretenden prácticamente es que la Iglesia Católica desaparezca. Ya no solo es meterla en las sacristías y en los templos, sino que desaparezca, que no nos fastidie, pues que no nos aporta nada nuevo. Se cae así en el patronato republicano, el patronato indiano que se vivía en la época de la colonia, se va a querer hacer ahora, sobre todo en esta primera etapa en la que se busca manipular a la Iglesia. El gobierno y los legisladores quieren someter a la Iglesia. La Iglesia lucha por su autonomía, lucha por su independencia, y se van a producir persecuciones, martirios, les van a exigir juramentos, de tal manera que se va a producir una persecución de la Iglesia y un profetismo, en el sentido de que la Iglesia lucha por su autonomía, por su independencia, y curiosamente, los países donde la Iglesia ha sido más perseguida, por ejemplo México y Colombia, son ahora los países más católicos. La Iglesia se ha hecho más auténtica. Lo que se hacía en los tiempos de la colonia se pretende hacer ahora. Los obispos son presentados a Roma por las autoridades de cada país, y Roma o acepta o no acepta el obispo, pero quien los presenta son los estados. En el Perú esto sucedía hasta el último concordato firmado en los años 60 con el general Odría. Se produce, por lo tanto, una intromisión del Estado en todos los asuntos de la Iglesia. Aparece la libertad de cultos, que ahora nos parece lo más normal y lo más justo, y la Iglesia Católica es la primera que defiende la libertad de cultos. Pero en esa época en la que todo el continente era católico, la libertad de cultos era decir, ustedes ya no importan, y aquí abrimos la puerta a todo el mundo. La legislación se aparece de manera cada vez más irreligiosa. En los primeros años aparecen estados confesionalmente católicos,
pero después empieza una persecución hacia la Iglesia y también hay un interés por los bienes de la Iglesia. La Iglesia ha ido consiguiendo grandes extensiones de terreno, colegios, universidades, todo eso se le va a ir poco a poco quitando a la Iglesia para quedárselo los nuevos estados, o mejor dicho, en muchos casos, los amigos de los gobernantes de turno. Se va creando un catolicismo nacional propio de cada país en el que se lucha por que la Iglesia dependa del Estado. En Brasil se llega incluso a ser una iglesia católica brasileña que hasta ahora existe como una secta, porque se considera, veremos más adelante, que el Papa es el presidente de la Santa Sede, un país reconocido internacionalmente, y por lo tanto la iglesia son agentes de otro país en nuestro país. Entonces se dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con ningún otro país de afuera, ese es el razonamiento que se hace. Queremos una iglesia, en nuestro caso, católica peruana, no católica romana, sino católica peruana. Y en ese tira y afloja va a estar luchando todo este siglo la iglesia. Después de la emancipación, América seguía siendo católica, pero pronto fue sufriendo los golpes de una historia conflictiva. El conservadurismo, mantener las cosas como están, que siempre la tentación, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y el liberalismo que quiere arrasar con todo eso y hacer un planteamiento completamente nuevo. La tradición siempre se ha hecho así, nos ha ido bien, ¿por qué vamos a cambiar frente al desarrollo? Los dos extremos son malos. La cuestión está siempre en ir encontrando ese equilibrio, una tradición creativa que se va adaptando a las nuevas realidades, va dando respuestas a los nuevos retos que ofrece el mundo, pero sin dejar de ser lo que es. Lo cierto es que en este siglo XIX, principalmente la Iglesia va a ser conservadora, se va a defender frente a estos gobiernos que pretenden usurpar sus posesiones, su poder, su independencia, su autonomía. La Iglesia se siente débil, porque claro, estaba arriba, digamos, y ¡pum!, ha caído. Y tiene que ver cómo se defiende frente a todos estos. Se va a ir pasando del patronato al concordato, de estar sobre el Estado. En el patronato la Iglesia de alguna manera estaba sobre el Estado porque acudía a reclamar a Roma, denunciaba abusos de los virreyes. Ahora forma parte del Estado y los bienes de la Iglesia son bienes del Estado. La desamortización, que también se ha producido en varios países de Europa, en concreto en España, se produce también aquí. Muchos bienes de la Iglesia son usurpados. El gobierno se los queda, en teoría, para el gobierno, en la práctica, digo, a veces para los amigos de los gobernantes de turno, de tal manera que la Iglesia se le empobrece económicamente en cuanto a la influencia y el poder en los estamentos del Estado. Sin embargo, con respecto al pueblo, veremos más adelante que el pueblo sigue siendo cristiano y la influencia de la Iglesia con respecto al pueblo sigue siendo importante, y de alguna manera eso es lo que fastidiaba a los estados, como que la gente sencilla escuchaba más a los curas que a las autoridades o a los ministros de turno. Se va pasando de una cristiandad colonial, toda la colonia española o portuguesa es cristiana y vive de acuerdo a los principios cristianos, a un catolicismo que se hace menos latino y más romano, precisamente por luchar de este tenaza que el Estado le quiere poner a la Iglesia. Los estados se van transformando por el mercado mundial. Veíamos ya en el tema pasado ese neocolonialismo inglés en el que los países se han endeudado con Inglaterra para las guerras y tienen que pagarle con materias primas. A su vez, le vende las materias manufacturadas, con lo cual se genera una dependencia económica de estos nuevos países. Inglaterra va perdiendo fuerza y pasamos a la hegemonía norteamericana.
de alguna manera más cercana, aunque las comunicaciones entre Norteamérica y Latinoamérica eh, pues igual de malas que con Europa, porque básicamente era por mar, porque no existían las carreteras. Van llegando nuevas congregaciones religiosas o refuerzos de congregaciones religiosas que ya estaban presentes, se restauran congregaciones religiosas que habían sido erradicadas, que habían tenido que huir por la persecución sufrida en los momentos de la independencia o por distintos problemas, vuelven nuevamente, aparece la libertad de cultos en la que la Iglesia Católica de alguna manera ya no es la única, sino que tiene que compartir su presencia con otras iglesias. Y curiosamente, en este afán de reducir el poder de la Iglesia Católica, se van a fortalecer la presencia de otras confesiones religiosas, lo que después, muchos años más tarde, promoverá también Estados Unidos precisamente para disminuir la influencia de la Iglesia Católica. Las nuevas clases que aparecen en el poder están secularizadas, quiere decir, no son católicas, no quieren saber nada con la Iglesia, quieren un Estado completamente autónomo en el que la Iglesia no tenga nada que decir ni tenga nada que opinar. La Iglesia, por lo tanto, se va a poner a la defensiva, pero curiosamente, como sucede ahora, cuando hay conflictos, cuando hay dificultades, cuando hay revoluciones, cuando el pueblo se levanta, se pide a la Iglesia ese papel de mediadora. La religión, por lo tanto, se politiza y a fines ya de los años 20, estamos hablando de 1920, aparece la preocupación por el comunismo, los problemas sociales y el subdesarrollo que se va haciendo cada vez más llamativo en América Latina. Curiosamente aparece la industria que debería de mejorar las condiciones y lo cierto es que aparece una clase obrera nuevamente explotada y deprimida. Por eso aparecerá el comunismo de alguna manera intentando dar una respuesta a esto, pero la respuesta va a ser peor que la solución que propone. Pero bueno, ya sería el próximo tema. América Latina intenta dar respuesta a todas estas problemáticas con el Concilio Plenario Latinoamericano, que veremos después con un poquito más detalle. En este concilio se refuerza la posición antiliberal y la romanización, o sea, para ser más autónomos, más independientes y que el Estado no nos controle, nos hacemos más romanos. De alguna manera ganamos una cosa y perdemos otra. El Papa, como decíamos antes, es presentado como la cabeza, como el gobernante de un gobierno extranjero. Por lo tanto, el patronato republicano busca someter a la Iglesia porque si no sería un poder extranjero dentro de nuestro país, lo que no es cierto, pero se utiliza como argumento para controlar a la Iglesia y evitar que nuevamente asuma determinado poder, no solo económico. Recordemos que, como hemos visto en los temas anteriores de la educación primaria, secundaria, universitaria, estaba en manos de la Iglesia. Las clases intelectuales de alguna manera bebían de lo que la Iglesia les enseñaba y ahora se quiere quitar todo eso, que la educación sea laica y la Iglesia no tenga ninguna intromisión en la vida social y en la vida política. De tal manera que se termina, o bien hacemos un concordato entre la Santa Sede y la República, el Perú, por nuestro caso, por ejemplo, o si no somos capaces de establecer un concordato que muchas veces lo que pretende es manipular a la Iglesia, simplemente la Iglesia se la persigue para que acepte lo que el Estado quiere imponer. Vamos un poquito ahora a ver cómo queda la Iglesia después de la independencia en este siglo, más o menos, como decimos, de 1820 a 1920. En cuanto a los obispados y las jurisdicciones, quedan unas diócesis enormes, gigantescas, por eso decimos macrodiócesis. En toda América Latina hay 7 arquidiócesis y 34 diócesis, con unas extensiones gigantescas, con unas comunicaciones precarias y muchas veces inexistentes.
De hecho, por ejemplo, el Concilio Plenario Latinoamericano, del que acabamos de hablar y lo veremos más adelante, se convoca en Roma. Una de las razones es porque es más fácil ir a Roma, aunque sea en barco, que ir de una diócesis a la otra dentro de América Latina, porque las comunicaciones son pésimas. Lo que habíamos visto ya en el tema anterior, hay una múltiple actitud frente a la independencia y esto va a generar un desconcierto total. Algunos siguen soñando con el realismo, otros están dudando de si sí, de si no. Algunos se sienten perseguidos y se van a ir a Europa, obispos religiosos. Otros decididamente apoyan a la revolución, algunos llegando, como habíamos visto en el tema anterior, incluso a extremos, pero todo esto supone una iglesia sin columna vertebral. Son pocas diócesis, muchas de ellas van a estar sin obispos, hay un montón de parroquias vacantes, seminarios desunidos, divididos o inexistentes, división en el clero, a favor, en contra, añorando los tiempos pasados de la colonia, donde el Estado de alguna manera nos manipulaba, pero también nos protegía, nos apoyaba económicamente, y frente ahora a un Estado que no sabemos lo que quiere de nosotros, que nos trata como un trapo. Robo de tesoros, van a robar cantidad de cosas, más o menos bajo apariencia legal, como decíamos antes, con la desamortización, o de una manera descarada, como sucedió, por ejemplo, en el convento de Ocopa, en Huancayo, Concepción en concreto, que veremos el próximo año, si Dios quiere, que después de la independencia le robaron un montón de obras de arte, libros, de un gran valor, no económico, sino histórico y artístico. Y, como decíamos, la intromisión de las autoridades civiles queriendo hacer y deshacer lo que a ellos les parece en diócesis y nombramiento de obispos, poner a sus amigos, un auténtico desastre. Después de superar estos conflictos políticos, a partir de 1930-31 prácticamente, decíamos antes, cuando el Papa ya dice que reconoce la independencia de los distintos estados, hasta el 1900, una vez que se produce una cierta estabilidad, esto empieza a crecer rápidamente. Se crean 10 sedes metropolitanas, arquidiócesis que llamamos, y 57 diócesis sufragáneas que dependen de la diócesis, de la arquidiócesis o de la metrópoli. ¿Qué sucede con los sacerdotes y las parroquias? Bueno, pues a nivel ya del pueblo llano, la influencia de la iglesia sigue siendo muy importante. Lo que el cura párroco dice, va a misa, como decimos normalmente. Era palabra de Dios. Son sacerdotes que pasan prácticamente toda su vida en una sola parroquia, ven nacer, crecer, casarse, tener hijos, tener nietos, bautizar a los unos, enterrar a los otros, se convierten en el papa de todo el pueblo. La gente acude a ellos, como vemos ahora todavía en ciudades y en provincias más todavía, donde son pueblos más o menos católicos, la gente acude a la parroquia para todo, problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Bueno, pues en esa época todavía mucho más. Existe prácticamente dos caras de la iglesia, una frente a la autoridad anticlerical y persigue a la iglesia, y otra el pueblo que sigue confiando en la iglesia, en sus sacerdotes, a pesar de que sean sacerdotes pocos preparados. Muchos arrastrados por el pueblo o por sus propios afanes se van a meter primero en la revolución, después en política, algunos llegarán incluso a ser ministros de Estado, algunos incluso ministros de Estado liberal, supuestamente contrarios a la Iglesia. Hay una gran disminución del número de sacerdotes por todo este desconcierto, estos problemas en los seminarios, pero la población sigue aumentando, que quiere decir que la población está menos atendida, pero ellos son católicos. Entonces se refuerza la religiosidad popular, como vemos que sigue siendo presente ahora en muchos lugares. No es sacerdote, pero tiene sus novenas, tiene sus veladas, tiene sus procesiones, su procesión al Señor de los Milagros, etcétera, etcétera. Se va creando una religiosidad popular de alguna manera al margen o paralela a lo que la Iglesia, digamos, oficial propone. Lo que decíamos antes de los obispados, lo decimos ahora también de las parroquias.
Por lo general son parroquias extensas, en la actualidad en nuestro vicariato, por ejemplo, es así, en la sierra pasa lo mismo, parroquias de miles de kilómetros cuadrados, con unas comunicaciones precarias, con una carretera sin asfaltar malísimas y el resto camino de herraduras o por el río, lo cual dificulta el trabajo pastoral en estos lugares. La formación del clero por lo general era muy pobre, hemos visto que incluso no había a veces ni seminarios porque se habían tenido que cerrar, o los seminarios tenían muchos problemas, no tenían los formadores, las personas preparadas para preparar a estos sacerdotes, entonces la formación de los sacerdotes es bastante precaria, incluso a veces con problemas morales más o menos graves, no todos. Los religiosos también van a sufrir esta crisis. Hay una disminución grande dentro del número de religiosos en la orden y algunas incluso que van a tener que marchar a América, van a desaparecer, algunas antes, como el caso más claro de los jesuitas. Las causas de esta disminución de los religiosos, por un lado, son internas, la relajación de costumbres, todo este caos lo que muchas veces supone es que nadie sabe dónde estar parado y todos buscamos, lógicamente, lo más fácil. Se genera una división dentro de la congregación, unos quieren lo anterior, otros quieren lo nuevo, unos se preocupan por la nueva situación, otros quieren mantener la anterior, unos sueñan con la época española, otros quieren la nueva actualidad y se va generando. Y claro, todo reino dividido va a la quiebra. Y desde afuera está el hostigamiento de los nuevos gobiernos. Como decíamos antes, ese deseo de controlar, de quitar en los colegios, de quitar en las universidades, de querer meterse en sus cosas, de quitarle sus casas, sus bienes, todo eso va disminuyendo la presencia de las congregaciones religiosas. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues van a buscar refuerzos con personal europeo. Y van a venir sacerdotes de España, de Francia, de Italia, etcétera, etcétera, de muchos lugares. Se van creando misiones de restauración, grandes misiones en pueblos, en ciudades, en las que de alguna manera se intenta reavivar ese catolicismo en el pueblo, en las masas, incluso se intenta algo también con las autoridades. Se va a producir, porque el Espíritu Santo existe y está vivo, el nacimiento de congregaciones autóctonas y congregaciones fundadas aquí en América Latina para responder a las nuevas necesidades que aparecen en la iglesia latinoamericana. Y se va a producir la llegada de órdenes femeninas de vida activa. Había algunas de vida contemplativa, pero va a llegar en buena cantidad a partir del siglo XX propiamente. En nuestro vicariato tenemos las primeras que llegan al vicariato son 1916, las hijas de María Auxiliadora. Pero en el Perú acabamos de celebrar también de las religiosas del Buen Pastor, que vinieron de Francia, 150 años. Va llegando un gran contingente de religiosas femeninas que van a ser un gran aporte al país, porque el país, por mucho que quiera controlarlo todos los estados, no llega a la mayor parte del territorio, quieren los grandes centros de poder, pero las periferias no llegan y muchas veces quien se hace presente en esos lugares con estas congregaciones religiosas femeninas, educación, salud, etcétera, etcétera. Y evangelización también, por supuesto, como encontramos hasta ahora, lugares donde no hay sacerdotes, las que bautizan, las que hacen la celebración de la palabra, las que bendicen, las que hacen los entierros, las que están presentes en los matrimonios, son las religiosas. Y terminamos con el Concilio Plenario Latinoamericano. El Papa León XIII convoca el 25 de diciembre de 1899 para responder a los 400 años del inicio de la evangelización en América Latina. No se había hecho nada entre una cosa y otra y el Papa dice, bueno, hay que intentar hacer algo, evaluar qué ha sucedido, qué no ha sucedido, cuál es el papel de la Iglesia en América Latina, qué es lo que el Espíritu Santo nos pide como Iglesia en América Latina. Ya decíamos antes, se va a hacer en Roma, en cierto modo por motivos prácticos, porque era más fácil viajar a Roma que viajar a Sao Paulo, por decir. Y políticos también, para evitar que en el país en el que se haga, el Estado quiera meter la cuchara
y manipular lo que allí se está haciendo. No se van a meter en cuestiones de política, en cuestiones sociales, como sucederá después en las otras reuniones del CELAM, sino que principalmente va a ser más pastoral. Cómo fortalecemos nuestra presencia pastoral como iglesia, cuál es lo que vale y lo que no vale frente a tantas amenazas e influencias dentro de la iglesia. Entonces, básicamente va a recoger y ordenar un poquito las enseñanzas tradicionales del Concilio de Trento, del Concilio Vaticano I, de los papas anteriores. El mejor resultado de este concilio va a ser una conciencia comunitaria de iglesia. Hasta ese momento no había. En cada país la iglesia se sentía atacada, perseguida y sobrevivía como buenamente podía. Ahora se toma conciencia de que si bien España no está presente, pero hay muchas cosas que hemos compartido juntos como iglesia y que las seguimos compartiendo, que de alguna manera tenemos que intentar caminar unidos, ayudándonos los unos a los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros. De ahí van a nacer las conferencias episcopales de cada país. ¿Qué quiere decir? En nuestro caso Perú, todos los obispos de todas las diócesis del Perú se reúnen y forman la Conferencia Episcopal Peruana, en la que se ayudan los unos a los otros, de alguna manera se defienden frente al Estado los unos a los otros, refuerzan los lazos pastorales, la presencia social de la Iglesia en el país. Las diócesis, digamos, más fuertes apoyan a las diócesis más débiles, a los territorios de misión, como es el caso de los vicariatos. De alguna manera intentamos unificar fuerzas. Y de ahí nacerá también el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Todos los obispos de América Latina, ya en el 1958, si no recuerdo mal, se hace la primera reunión de Río de Janeiro, antes incluso del Concilio Vaticano II. Y después, cada 12, 15 años más o menos, vuelven a reunirse representantes de todos los obispos de todos los países del mundo. Todo esto nace de este concilio plenario latinoamericano. Se hacen disposiciones pastorales que renuevan lo que se había hecho antes, en el caso del Perú, desde el tercer concilio limense de Santo Toribio. Hacía falta actualizar muchas disposiciones y muchas cosas. Bueno, esta es la situación, básicamente, de la Iglesia en estos 100 años, desde el 1820, hasta 1930, perdón, hasta 1920, 1930, que ya es el tema que veremos la próxima semana, el último tema de este año. Animarles a terminar los trabajos, continuar con esas preguntitas de autoevaluación y de cara al examen, que ya un poquito se van preocupando. Ya les he dicho que no se trata de saber fechas de memoria, sino de comprender los principales acontecimientos, movimientos que han sucedido en estos 5 siglos prácticamente de historia de América Latina. Las preguntas del examen van más o menos en la línea de las preguntas de autoevaluación. Por eso les insisto en la importancia de esas preguntitas, no para buscar en Google. Algunos me agarran el Google, me sueltan un chorizo que no vale de nada. La respuesta está en el texto. La pregunta, si las hago de su contexto, de lo que hemos hablado, puede ser otra pregunta que no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo. Insisto, si no leemos con un poquito de calma y de paciencia, no vamos a aprender nada, no nos va a quedar nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, nos vemos la próxima semana y hasta pronto.